tenemos hoy bajo el título de Amadeus Citric, Travel and Expense, viajes y gastos mucho mejor juntos. Creo que todos somos conscientes de que la pandemia mundial que nos está llevando ahora mismo, que estamos viviendo, es lo que ha marcado nuestras vidas en este último año. Dentro de nada casi va a hacer año y medio. Y si hay un sector que se ha visto especialmente golpeado en toda esta situación ha sido el sector de viajes. Tanto a nivel personal como a nivel particular, pues hemos tenido que restringir nuestros viajes y a nivel empresa, indudablemente, pues hemos tenido también que acudir a otras herramientas que nos pudieran estar más cerca, ¿no? Esas herramientas digitales que nos han llevado a poder mantener una relación un poquito más cercana, pudiéndonos apartar de esas llamadas telefónicas que son tan frías. Sí que es cierto que estas herramientas digitales nos han ayudado mucho en todo este periodo, pero también hay otros factores muy importantes en lo que es un negocio, ¿no? La cercanía, el networking son fundamentales y para eso pues es necesario estar presente, ¿no? Es cierto que los números nos acompañan y que es muy probable que en el segundo semestre del año 2021 se reactive toda la actividad económica mundial. Dependemos indudablemente de todo el proceso de las vacunas, pero todo apunta a que este segundo semestre sea ese momento tan esperado por gran parte de los negocios para poder volver a una situación relativamente normal en el que nos permita estar más cerca. Se produzca esa nueva expansión y poder recuperar el tiempo perdido durante todo este periodo. Esto nos va a llevar a un nuevo momento en el que los viajes de trabajo y sus gastos asociados, indudablemente, van a tener un repunte y van a necesitar un mayor control. Llevamos todo este último año viendo presentaciones sobre el tema de la automatización de las facturas, el control de los gastos, pero ha llegado el momento en el que una empresa como Amadeus, empresa proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes, nos cuente cuál es su visión. Y esto lo vamos a hacer en un webinar que va a tener aproximadamente una duración de 1 hora. La estructura del webinar va a ser primero una pequeña presentación por parte de Sajib Marjani, que es Head of Sales para España, Italia y Benelux de Amadeus. Luego tendremos, será una pequeña presentación sobre Amadeus. Luego tendremos también una presentación sobre lo que es en sí Amadeus Citric, que nos dará Javier Bonet Castillero, que es Sales Manager Corporation en España de Amadeus. Y luego tendremos una conversación que será entre dos grandes empresas, Amadeus y SEAT. Por parte de Amadeus estará Jesús Ángel Cervantes, que es Sales Manager Corporation en España de Amadeus. Y por parte de SEAT, pues estará David Ródenas Ordóñez, que es el Global Travel and Expense Manager de SEAT. Podremos ver cómo SEAT ha unificado en una sola herramienta todo lo que es el proceso de creación y liquidación de un viaje, optimizando así todo lo que son sus procesos financieros y la contabilización de los mismos y, muy importante, aumentando el control. Al final del todo, realizaremos las preguntas que podáis hacer a través de la herramienta y yo a partir de ese momento no voy a robar ni un minuto más, voy a cederle la palabra a Sajib. Por favor, Sajib, si puedes encender tu cámara y tu micrófono para poder empezar. Perfecto. Buenos días, Miguel Ángel. Ahora mismo todavía no te vemos. ¿Me ven? Vemos tu presentación, pero no te vemos a ti. La cámara. Un segundo. ¿Te estamos escuchando bien? Vale, a ver si... Estáis viendo bien la presentación, ¿verdad? La presentación sí que la vemos. A quien no te vemos es a ti, Sajib. Vale, creo que ahora me podéis ver. Ahora, perfectamente. Muy bien. Vale. Pues te dejo directamente con toda la presentación. Perfecto. Pues lo primero, daros las gracias. Gracias, Miguel Ángel, por la introducción. Gracias a ASET, porque, bueno, para nosotros creo que, tanto para nosotros como para vosotros, esta colaboración marca un hito importante en ambos lados. Gracias también a SEAT por participar en este webinar tan importante y poder colaborar y contar su experiencia. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes que os habéis conectado hoy al webinar y que espero que os pueda servir y ser de utilidad.
Antes de arrancar la sesión y darle paso a Javier, simplemente para aquellos que no nos conozcáis, somos líderes de soluciones tecnológicas para todos los actores que van alrededor del mundo del viaje, como puede ser aerolíneas, aeropuertos, hoteles, motores de búsqueda, agencia de viajes y, por supuesto, dentro del área corporativo, pues soluciones de viajes, gastos y seguridad del empleado. Como bien decía Miguel Ángel, la situación actual ha impactado a todas las industrias y lo que tenemos claro desde Amadeus es que la recuperación de la economía irá asociado a la recuperación de los viajes corporativos, habiéndose transformado de nuevo, como hemos visto en el pasado, donde ahora será muy importante tener en cuenta medidas sanitarias, de seguridad, regulación local, bienestar del empleado, nuevo método de pago, entre otras. Por eso, contar con una solución tecnológica y unificada será clave dentro de las estrategias de soluciones corporativas. Recientemente hemos realizado un estudio llamado Reconstruir los viajes de negocios con métodos de pago y gastos modernos. Y podéis, si lo queréis, lo podéis descargar, que está en nuestro blog, en la página oficial de Amadeus, donde justamente analizamos la situación actual y donde resumimos los resultados en un estudio que hemos realizado recientemente a 1.400 viajeros de negocio. No voy a entrar en todo ese detalle, pero sí daros algunos datos, ¿no? Y entre ellos, algunos de los encuestados y algunos resultados que han dado, que 2/3 de estos encuestados nos reconoce que su proceso de reclamación de gastos no es sencillo en su compañía, ¿no? Siendo incluso el tiempo medio dedicado a esta gestión casi de 2 horas, ¿no? Lo cual había un área ahí de mejora donde nosotros de Amadeus seguimos trabajando. Otros datos también interesantes, como también decía, sobre cómo va a evolucionar, ¿no? Y es que el 71% de los encuestados quieren retomar de nuevo los viajes para poder ver cara a cara a sus compañeros, gestionar los clientes de una forma más cercana, poder compartir ideas y, sobre todo, realizar ese networking que tanto echamos de menos. Desde Amadeus, pensamos que la tecnología y la transformación digital de los viajes y gastos es fundamental para poder viajar de forma segura, de forma más sencilla y, por supuesto, de mucho mejor. Yo con esto concluyo un poco la introducción y damos paso, si queréis, a Javier. Muy bien, muchísimas gracias, Sajid, por esta presentación. Ahora vamos a tener la presentación por parte de Javier Bonet Castillero, ¿vale? Que es, como se comentaba antes, Sales Manager Corporation en España, Amadeus. Muchas gracias, Javier. Veo que ya tienes encendida la cámara, el sonido se te oye perfectamente. Te dejo. Perfecto. Muy bien, pues como habéis introducido al principio, esta parte es ahora vamos a hablar de nuestra propuesta de valor, de lo que ofrecemos a las corporaciones y de lo que es un end-to-end. Desde Amadeus, lo que buscamos para ayudar a las corporaciones es simplificar los procesos dentro de la empresa en cada una de las fases que lleva una reserva y una liquidación. Y esto conlleva ayudar a departamentos de IT, de finanzas, de recursos humanos, a los propios gestores de los viajes, al departamento de compras y a los mismos empleados. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Con qué tipo de soluciones? Pues soluciones tecnológicas que ayudan a hacer la reserva de los viajes, a gestionar los gastos, al cuidado del empleado con el duty of care, con la capa de reporting y analytics para siempre tener el control del dato, gestionando los pagos y también ayudando e incentivando la recuperación del IVA. Entonces, ¿cómo es o cómo vemos nosotros el end-to-end? Vemos que hay 3 hitos importantes a lo largo de hacer una reserva y una liquidación de viaje, que es lo que ocurre antes del viaje, lo que ocurre durante el viaje y qué pasa después de ese viaje, ¿no? Diferenciando todo nuestro portfolio que hemos visto anteriormente. Entonces, antes del viaje, ¿qué es lo que se produce? Contenido, ¿no? Que los empleados puedan acceder a reservar ese contenido. Contenido de una herramienta que sea fácilmente reconocible y que sea user-friendly, fácil de utilizar, donde, como podemos ver en este ejemplo, tú ves el resultado de los vuelos, de los hoteles, etcétera, y el usuario fácilmente puede seleccionar cuál es la que quiere. Pero no solo ver ese contenido, también hacer esa propia reserva, con lo que conlleva, con la selección de una tarifa, con la realización del pago, etcétera, ¿no? Asociado a un centro de coste o a otro. Al estar en un entorno corporativo, es importante aplicar esa política de viajes, porque no solo vamos a enseñar el contenido que hay disponible y hacer esa reserva, sino que por detrás tiene que haber una configuración previa para aplicar esa política de viajes y que la empresa controle ese gasto y que premia a los proveedores preferentes, que son los que han negociado tarifas, ¿no? Con indicadores visuales, con motivos de viaje, con indicadores de fuera de política, etcétera.
Ahora saltamos, cuando vamos al color verde, vamos a saltar a la capa de seguridad, ¿no? Cuando estás haciendo antes un viaje y haces esa reserva, antes de viajar, tienes que saber si vas a un país donde es frecuente viajar, no hay problema, el usuario se lo conoce y suele viajar ahí. Pero ¿qué pasa cuando vas a destinos donde no es algo común o que hay un peligro o hay un riesgo, ¿no? Pues nosotros llamamos PTA, que enviamos una información previa antes de viajar. Es decir, damos información del destino, cómo está a nivel, si hay alguna revuelta política, algún tipo de huelga. Y ahora con el tema del coronavirus también tenemos el apartado de qué información del COVID y seguimiento de la pandemia hay en ese destino. Y esto siempre es antes de viajar, para advertir al viajero, oye, tu número es seguro, tenemos una compañía de taxi local que es esta, llama a este teléfono, ¿no? Todo ese tipo de información previa a viajar. Pero también, eso es el punto de vista de empleado, pero desde el punto de vista de la empresa, ese control de empleados, tenemos la opción de localizar mediante chinchetas dónde están tus viajeros para ser reactivos por si pasa algo o informar de posibles riesgos que haya en ese destino. Y por último, antes del viaje, que esto aplica a todas las tres fases, es la parte de análisis de datos, ¿no? Es decir, nosotros podemos añadir una capa de Business Intelligence para tener controlado el dato con dashboards que son dinámicos que te permiten mezclar datos de antes de la reserva, durante el viaje y después. Datos de viaje y datos de los gastos. Una vez que estamos en el viaje, vemos que puedes gestionar la reserva del viaje en la aplicación móvil. Puedes incluso hacer la propia reserva, pero también gestionar ese viaje con información en destino, hacer también las aprobaciones de ese viaje, ¿no? Toda la gestión de un viaje con la aplicación móvil. Pero también la captura de recibos. Ya pasamos al módulo de gastos. Aquí era todo viajes, pero como van de la mano, ahora tienes también hacer esa captura de recibos, ¿no? Como estamos homologados por Hacienda y por los convenios forales que hay en España, digitalizando el ticket, ya puedes olvidarte del ticket, haciendo una política sostenible y el usuario va a ir precargando ya los tickets para luego hacer su posterior liquidación. Durante el viaje también existe la capa de esa seguridad, ¿no? De posibles riesgos, dónde están los viajeros. Tenemos también esa capa de seguridad en la misma aplicación integrada, donde puedes preguntar, oye, ¿dónde estás exactamente? Y con la geolocalización del móvil, la herramienta te dice dónde está ese empleado. Puedes enviar cambios o riesgos o alertas que pueda pasar en destino. Imaginaos que ahora de repente hay una huelga en el aeropuerto de Francia y tú le envías esa información, oye, dirígete aquí o llama a este teléfono o tiene una noche más en el hotel. O simplemente activar botones de seguridad por parte del usuario. Una vez que ya hemos vuelto de ese viaje, estamos en la fase de, oye, tengo que hacer mi liquidación. Gracias a que he ido haciendo esa captura de recibos, tenemos esa carga automática de los gastos en el sistema. Esa carga automática de sistemas, nosotros tenemos diferentes fuentes de gastos. La primera es la parte de viajes. Gracias a esa integración nativa, todo lo que tú reservas se te vuelca en el repositorio de gastos. Al igual también la parte de captura de recibos, donde digitalizamos los tickets durante ese periodo de tiempo y se cargan de manera automática para luego incluirlos en la liquidación. También tenemos la integración con los bancos, con el credit card. Cada vez que se hace una transacción, que te salga también en el repositorio. Y por último, tenemos un módulo que nosotros llamamos eReceipt, que lo que hace es conectarse con terceros, con proveedores terceros para digitalizar las facturas. Por ejemplo, si tienes un acuerdo con una empresa de movilidad, el usuario hace esas peticiones, pues luego, para cuando hagas a taxi que tiene movilidad ya centralizado con la empresa, que le salga en el repositorio para ver el gasto real del viaje. Porque no es solo lo que genera el empleado que tiene que pagar, no, también es todo lo que conlleva, aunque haya sido pagado por la empresa. También tenemos el proceso de aprobación y auditoría. Con un dashboard, el usuario, tanto el aprobador como el auditor, puede navegar dentro de la herramienta para buscar las notas de gasto, poner especial hincapié en las posibles alteraciones o fallos que pueda tener, etcétera. También tenemos esas alertas, ¿no? Para ahorrar tiempo y gracias a poner esta herramienta damos ese control. Tenemos alertas que podemos configurar y personalizar para que el aprobador o el auditor ponga especial foco y que en esa alerta, en ese cambio, oye, que siempre que pongas una invitación de comidas, que salga un interrogante para que el usuario vea que había una invitación y que no haya ningún tipo de desviaciones y que haya ese tipo de control del gasto. También, gracias a ese control, tenemos el cálculo automático de esas dietas y del kilometraje. Cuando uno viaja, suele generar dietas en función de la política de viajes. Pues tenemos cargado los límites fiscales de España y de otros países para que el usuario, como tenemos esa integración nativa, la herramienta detecta qué días has estado fuera de viaje, si has estado en un viaje del 1 al 5, la herramienta directamente te pone las 5 líneas de esos días y el usuario tiene que entrar en esos días y marcar si se tiene que descontar una dieta o no,
o si durante esos 5 días ha tenido un transporte, tiene que coger el vehículo y tiene que hacer un cálculo de kilometraje para ese reembolso. Con ese cálculo de kilometraje, ese reembolso, tenemos una integración con BIN Maps, donde pones un origen y un destino y te devuelve la media de kilometraje que hay de ese destino para controlar y asegurar que no hay una fuga de gastos en ese control de kilometraje, que es donde suele haber más fuga de gasto en el kilometraje. Y por último, en la parte de los gastos, es todo este proceso que hemos hecho de incluir todos los gastos de reserva, de los bolsillos, de terceros. Al final, lo que queremos es hacer una contabilización sencilla, ¿no? Entonces, nosotros preparamos un fichero con toda la información, con todos los adjuntos, con todos los datos necesarios para la empresa para que haga esa contabilización de manera automática, integrándonos con el ERP de contabilidad y de finanzas. Y para cerrar el end-to-end, hemos visto el último, que es los informes después del viaje, pero desde el punto de vista desde el punto de vista de la seguridad. Y es que con un reporting tú puedes descargar ciertos datos para luego tomar decisiones en cuanto a seguridad del empleado. Por ejemplo, si nos remontamos a 2019, cuando en diciembre, finales de año, ya se oía del coronavirus que estaba en la zona de Asia, pues tú como empresa puedes generar un informe para decir, oye, ¿qué empleados he tenido yo durante un periodo de tiempo en esta zona geográfica, ¿no? Entonces tú te descargarías ese informe y les mandas un email a todos ellos viajeros que han estado ahí que les hagan un chequeo médico por esa incertidumbre, ¿no? Eso es justo un caso real que puede pasar. Pero de tal forma que cubrimos todo el end-to-end con diferentes soluciones para aplicar antes, durante y después del viaje, pero que tener siempre todo controlado con una única herramienta, lo que da un beneficio al empleado porque la usabilidad es mayor y la experiencia es mejor. Y desde el lado de la empresa tienes ese control de todo el gasto y de todo el proceso end-to-end. Ahora, antes de pasar a la entrevista con SEAT y al caso de éxito, vamos a lanzar una pequeña encuesta donde vamos a hacer una pregunta y mientras tanto vamos nosotros cambiando la presentación para hacer la entrevista con SEAT. Así que si lanzáis la entrevista, por favor, el equipo de Asset. Vale, ya no tengo cámara. Vale, vamos cambiándonos de sitio para la cámara y ahora va a ir mi compañero Jesús para la entrevista con SEAT. Vale, vamos a dejar unos segundos más. Vale, Miguel Ángel, cuando nos digas, volvemos a compartir la pantalla para la presentación y que se ponga la cámara también David. Perfecto. Ya os acabamos de poner. Bueno. Está David, perfecto. Está Javier. Pues os dejo para que podáis hacer vuestra entrevista y para que David nos pueda contar su experiencia con la herramienta. Muchísimas gracias. Estupendo. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bueno, como ya ha dicho Miguel Ángel, mi nombre es Jesús Cervantes y voy a tener el placer de hacer una pequeña entrevista a David Ródenas, que es el responsable de viajes corporativos y charters en SEAT. David, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerte aquí, de que puedas compartir estos minutos con nosotros y con toda la audiencia, contando, bueno, pues un poco tu experiencia sobre el proyecto. Antes de nada, por poner un poquito en situación a la audiencia, el caso de SEAT, ¿vale? Como bien es sabido, forman parte del grupo Volkswagen, ¿vale?
y desde hace algún tiempo tomaron la decisión a nivel global de implementar la solución de gestión de viajes corporativos y gastos, Amadeus Cytric Travel and Expense. Es un proyecto que abarca los 5 continentes y que, lógicamente, cuando llegó a la parte de España, donde SEAT es la empresa del grupo que tiene aquí sede, pues va a formar parte David como owner del proyecto, así como bueno, pues, otros compañeros, otros departamentos. Y a partir de aquí pues nos va a contar un poquito la idea, la visión, cómo lo ha vivido, y bueno, pues esperamos que esta experiencia pues os pueda servir a muchos de vosotros. David, buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días, Jesús. Primero de todo, daros las gracias por la invitación y poder participar en este webinar. Soy de los que piensa que estos eventos siempre son positivos. Es importante escuchar a las grandes corporaciones cómo manejan en estos momentos el tema de los viajes corporativos. Y bueno, y una vez más, daros las gracias por la oportunidad de poder participar. Nada, un placer, de verdad, tener aquí. Bueno, antes de nada, decía que en tu caso te tenemos aquí como uno de los owners, ¿no?, de este proyecto cuando baja de forma global de vuestra sede en Alemania para todo el grupo y se implementa en SEAT, ¿vale? Además de tu parte, ¿vale?, como responsable de la parte de viajes, ¿qué más departamentos, qué más personas de alguna forma han estado involucrados en este proyecto por parte de SEAT? Pues mira, yo siempre digo que la parte positiva del Travel Management es que es un departamento muy transversal, toca todas las áreas de la compañía. Y en este proyecto de Amadeus participaron siete áreas. Participó el área financiera, el área de administración, el área de nóminas, áreas de seguridad y, como no, el área de IT. Fueron 7 departamentos, incluidos nosotros, en el cual tuvimos que desarrollar toda la implementación. Necesitas de todas estas áreas que vayan trabajando paralelamente en este proyecto. Fenomenal. Vale, así encuadramos un poquito eso, bueno, tú como responsable de la parte de viajes, pero lógicamente pues todas estas áreas que son críticas, lógicamente, y son necesarias porque, lógicamente, el poner en marcha un proyecto de esas características pues implica pues la participación activa de muchos actores dentro de la empresa. ¿Vale? A partir de aquí, cuéntanos un poco cuáles serían de alguna forma, ¿no?, vuestros iniciales, ¿no?, vuestros pain points, cuáles eran las necesidades, aquello que queríais conseguir, aquello que de alguna forma cuando a nivel grupo y luego lógicamente en particular en SEAT teníais como necesidad para decidiros a implementar una solución de gestión de viajes y gastos corporativos. ¿Cuáles serían? Bueno, lo teníamos muy claro, queríamos un proceso end-to-end donde abarcara todos los pasos, como antes habéis comentado, del viaje, ¿vale? Necesitamos una cajita de la solicitud, la cajita del booking y la cajita del expense, con el objetivo de que tenía que ser parametrizable al 100% con la política de viajes de la compañía. Otro aspecto a tener en cuenta era que era un proceso unificado con el grupo Volkswagen. Vamos siempre de la mano con todas las marcas del grupo, con el objetivo de esas sinergias que tenemos todas las marcas, pues quieras o no, de poder utilizarla y podernos beneficiar de las sinergias de todas las marcas. Un punto que teníamos muy destacado era la adopción online. Queríamos un procedimiento end-to-end en el cual se diera mucha importancia a la adopción online versus a la adopción offline. Y luego queríamos una solución bastante friendly, bastante fácil de usar para el empleado, para que esta inversión a la hora de gestionar un viaje fuera la mínima posible, ¿no? Lo contábamos con los clics, queremos que tú te tengas que reservar un viaje con el menor clics posible, ¿no? Estas eran nuestras patas que teníamos muy claras a la hora de objetivo. Ok, pues yo creo que de forma así, por lo que has dicho, de forma resumida, pues Sí. corrígeme si me dejo alguna. Habías dicho la parte, lógicamente, de solución global, solución end-to-end, una herramienta user-friendly y que te permitirá una gestión de alguna forma, ¿no?, eficiente con pocos clics, fácil, sencilla, tanto en la parte de viajes como en la parte de gastos. Fenomenal. Correcto. Al fin y al cabo necesitas una herramienta que sea parametrizable al 100% de tu política. Perfecto, vale, sí, adaptada a de verdad lo que vosotros necesitáis, teniendo en cuenta además que lo que decíamos, que en vuestro caso estamos hablando de una empresa multinacional con presencia en los 5 continentes y que, claro, la adaptación a cada una de las necesidades luego locales es crítica, ¿no?
solamente lo que se determina a nivel global, sino que se tiene que adecuar. Fenomenal. ¿Y cuál crees que ha sido el grado de cumplimiento de estos objetivos? Teniendo en cuenta estas necesidades que teníais y tal, ¿dirías que se han conseguido los objetivos? ¿Cómo estáis satisfechos? Totalmente, al 100% los objetivos han sido alcanzados a través de la herramienta. Repito, en el apartado de adopción a nuestra política al 100% hemos podido parametrizar todos aquellos key points que teníamos nosotros claro, como el tema del flujo, el workflow de aprobaciones, etc. Y a nivel de política de viajes hemos podido parametrizar nuestros cap rules, destinos en riesgos, etc. Es una herramienta que se ha moldado al 100% a nuestras necesidades. Entonces, en ese sentido, ha sido muy fácil. No hemos dejado ninguna laguna por cubrir. Y cuando iniciamos el proyecto, no teníamos a nuestro amigo COVID-19, no lo teníamos dentro de este scope del proyecto. Y se ha moldado muy fácil, ha sido fácil parametrizar hoy en día de dónde están nuestros viajeros, cuándo van, cuándo vuelven y en todo momento tener información. Hasta ese punto la herramienta se ha podido parametrizar, ¿no? Yo creo que es muy importante, además, también lo que comentas, ¿no? Que claro, vosotros veníais ya de poner en marcha la herramienta a nivel global, en algún momento toca la parte de España, le toca SEAT, y en ese momento, bueno, pues entre medias, pues ocurre nuestro amigo COVID, ¿no? Que nos acompaña desde hace ya tiempo y todavía a día de hoy. Y bueno, creo que es importante también mencionar eso, que en tiempos difíciles, en tiempos extraños, nuevos para todos, pues que se haya podido, lógicamente, llevar a cabo un proyecto de estas características, como decías, la implicación de todos estos departamentos y que efectivamente al final lo más importante es que se hayan cubierto los objetivos, porque efectivamente un proyecto de estas características con la implicación que supone, con el cambio lógicamente amplio, ¿no? De la gestión del cambio que hay que realizar, todo lo que lleva aparejado, pues es muy importante que al final los resultados hayan sido positivos y que además la herramienta se haya podido adaptar, como decía, de forma particular o local a cada una de las necesidades, en concreto pues a la parte de SEAT. Vale, y yo creo que teniendo en cuenta que lógicamente este foro, pues un foro financiero, no podía faltar una pregunta, pues yo creo que importante para la audiencia, que sería en qué medida este cambio ha impactado en vuestros procesos financieros. Es decir, y aquí es importante, nosotros estamos hablando de una solución end-to-end que implica la gestión de viajes y de gastos, ¿vale? Ambas, que existen diferentes soluciones que pueden gestionar viajes por un lado, gastos por otro, y que nosotros, y aquí además el título de la ponencia es viajes y gastos mejor juntos, lo que te permite, y eso que ha resaltado que es el end-to-end, el tenerlo todo junto, porque si bien es cierto que una herramienta de gestión de gastos te permite liquidar los gastos, es muy importante que también se generan gastos previamente cuando se va a viajar y que a lo mejor no son pagados por el empleado porque son previamente pagados por la corporación, pero es muy importante. Entonces, ¿en qué medida toda la puesta en marcha de esta solución ha tenido un impacto en vuestros procesos financieros? Bueno, positivamente, porque como tú me decías, es decir, la herramienta se tiene que adaptar a la política de viajes, pero también hay un tema muy importante que hay diferentes políticas dentro de la compañía a la cual la herramienta se tiene que adaptar. Y una de las políticas es a nuestros procesos financieros. Se debe adaptar, ya que es una herramienta end-to-end. En este caso, la hemos adaptado al 100% con nuestro SAFIR, ¿vale? Nuestro proceso financiero, en el cual uno de los objetivos y optimización es el tema de la contabilización de todos estos gastos de viaje, tanto si son pagados por el empleado o si son pagados por la empresa, que da el flujo de automatizar toda esta contabilización para que luego realmente se pueda imputar a todos los centros de costes todos estos gastos, ¿no? Entonces, por esta parte también nos hemos ahorrado procesos y hemos agilizado a la hora de la contabilización, de dejar ficheros TXT aparte, de mandar información física, a tener una trazabilidad con SAFIR en todo momento. Cosa que también ha beneficiado por la parte financiera. Vale, yo creo que además este es un punto crítico, ¿no? Porque lógicamente la integración, ¿no? El que cualquier herramienta que simplemente forme parte de los procesos y del ecosistema de IT que tenga la corporación es lógicamente crítico para tener éxito en cualquier proyecto de estas dimensiones, de estas características. Entonces, el conocer un poco y reafirmar que efectivamente la herramienta se ha podido adaptar, como decías, a la parte de la política, de lo que vosotros necesitáis, la parametrización, pero luego después, repito, para mí es crítico que se adapte y que se pueda
meter dentro de vuestros procesos, ¿vale? En concreto, en la parte, lógicamente, es una herramienta de gestión de viajes y gastos, en la parte de finanzas, creo que es esencial. Entonces, el que, desde luego, para vosotros haya sido fácil y que además, repito, un proyecto de la magnitud que tiene el grupo Volkswagen, donde cada país tendrá sus particularidades, al igual que ocurre con las políticas, bueno, y que se haya podido tan adaptar, pues, importante es lógicamente, la política de viajes como la política financiera, porque luego a nivel fiscal cada país tiene unos requerimientos. Entonces, bueno, perfecto, puede funcionar Amadeus en Alemania, pero luego en España, pues la política financiera de nuestras administraciones pues son diferentes. Y en este caso, lo comentaba al principio, no podemos cerrar los ojos y solo ver la cajita de trial management en el proyecto, sino que hay más cajitas que tienen que ser integradas en este proceso end-to-end. ¿Qué es el riesgo que tiene? Al ser un proceso end-to-end, pues tienes que abarcar otros procesos donde tú no eres el owner, pero con la gorra corporativa tiene que ser beneficioso y positivo para toda la compañía. Efectivamente, sí, eso era un poco lo que quería decir, que lógicamente el adaptarlo a España pues está muy bien, que lógicamente puede haber muchas o más soluciones de alguna forma que puedan encajar porque se hayan podido pues llegar a homologar, como en nuestro caso con la agencia tributaria en España, etcétera, pero la totalidad, ¿no?, de los 5 continentes en función de las necesidades, pues lógicamente es algo crítico para pues empresas de las características simplemente el tema de la moneda. Hay diferentes países que tienen diferentes monedas y hay que contabilizar en euros o en diferentes monedas locales. Entonces, esta conversión de cambio a euros la tienes que tener también encima de la mesa. Eso es. Corporativas grandes como nosotros, el tema de los gastos son muy elevados, el tema de la repercusión del IVA también es un impuesto en el cual tienes que trabajar, pero tienes que tenerlo todo parametrizado. Perfecto. Vale, pues lo siguiente que me gustaría preguntar y que compartieras es, pues, de alguna forma, ¿cuáles crees que han sido los retos, ¿no?, los mayores retos que habéis encontrado al llevar a cabo este proyecto? Repetimos, un proyecto que implica la participación de muchos actores, pues implica más retos. Un proyecto Correcto. que implica la gestión del cambio, pues implica más retos. Entonces, de forma general, ¿cuáles crees que han sido los retos? Para también poner a la audiencia un poco en situación de si en algún momento hicieran esto, ¿cuál sería tu Nuestros primeros retos teníamos 3 bien identificados. El primero de todo era la desconexión que había en ATM. Hace 1 año y medio ATM ya empezaba con su fecha de caducidad, en el cual es el sistema de reservas que nosotros teníamos en esa actualidad, y había ya un deadline de una fecha, es decir, ese era el primer reto. Nos tenemos que desconectar sí o sí de ATM. Sí. El segundo era alinear a todas estas áreas que he comentado, que han sido áreas muy proactivas, han participado full time en este proyecto, pero claro, cada uno venía, como yo digo, con su libro. Y decir, vale, perfecto, David, esto a nivel de trial management funciona, pero a nivel de seguridad tiene que funcionar, a nivel de fiscal tiene que funcionar, a nivel de administración tiene que funcionar. Entonces, alinear a todas las áreas, pues también es un reto que sabes que tienes que cumplir, tu proceso tiene que cumplir en otros impactos de la compañía, porque el beneficio es único, es beneficios de la compañía. Y luego un cambio que lo teníamos desde un principio, que era el cambio cultural en SEA. En SEA llevábamos muchos años utilizando una aplicación para hacer reservas y entrábamos con un nuevo aplicativo de Amadeus, que sabíamos que teníamos como una campana de Gauss de que la gente pues al principio pues no tiene mucha confianza, el por qué lo tengo que hacer así si antes lo hacía de esta manera y era mucho más fácil. La resistencia al cambio, ¿no? Típica de cualquier ser humano, ¿no? Que la tenemos todo, siempre, ¿no? hasta yo cuando me plantearon, me dijeron, David, que tenemos que hacer cambios, pero que sí, tenemos que funciona, ya, pero tenemos que ir, tenemos que digitalizar, tenemos que ir hasta a este 4.0 a cambiar a la transformación y debemos de usarla. Era un cambio cultural y bueno, lo sabíamos que estaba ahí porque es normal, somos humanos y cuando nos presentan algo que sale de nuestra zona de confort, pues que tenemos que trabajar. Pero bueno, esos retos han sido importantes también, la formación que hemos dado internamente, presenciales, online, hemos hecho vídeos, manuales, que ya sonó, pero bueno, esta zona de desconfianza pues la hemos trabajado más. Es lo que te iba a decir, porque hablamos de retos y no sé si dentro de esos retos también tienes igual un poco avisos navegantes también. Al final se trata de compartir también vuestra experiencia para que de alguna forma la audiencia, otros compañeros, pues
puedas tenerla en consideración. La mayor dificultad, porque hablamos de retos y tal, pero si te dices, joder, ¿qué es lo que de verdad os ha costado? ¿Dónde habéis encontrado verdaderos, a lo mejor, problemas y tal? Que, bueno, como dices, se ha resuelto porque finalmente se han conseguido los objetivos propuestos, pero ¿cuál sería de verdad? Dices, aquí de verdad tuvimos que remangarnos, ponernos manos a la obra, porque de verdad aquí encontramos dificultad y tal. ¿Cuál crees que sería? La verdad, y os lo digo de corazón, retos grandes con dificultad, no, porque tanto el equipo de SEAT como el equipo de Amadeus han trabajado, pero día y noche. Todavía me acuerdo de viernes, que eran las 8 de la noche y todavía estábamos con el equipo de Expens de Madrid. Oye, que esto no falla, que esto no funciona, hay que darle media vuelta. Como yo digo, no había solo un trial manager, había tropecientos mil trial manager, ¿vale? El de Haití venía así con su libro de Haití, pero es que se ponía media gorra de trial manager y entendía las necesidades. Por eso, entonces, clavar algún reto grande, la verdad que no. Y luego a nivel cultural en SEAT, el empleado lo ha entendido y la verdad que se ha puesto en una postura también muy, muy abierta y decir, bueno, vamos a aprender cómo funciona este nuevo sistema, ¿no? Qué bueno. Pues creo que es muy, muy interesante. Otro reto hubiera sido que, como yo digo, la parte del COVID a nosotros nos ha beneficiado un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha bajado volúmenes. Otro escenario hubiera sido que, señor David, tenemos que cambiar a Amadeus con unos volúmenes y unos movimientos del 2019. Entonces, no sé si a lo mejor tendría esta cara tan alegre que tengo ahora. Entonces hubiera sido un uff. Contesto con un uff, no me lo quiero imaginar. Eso nos ha dado un escenario más tranquilo, más confortable, el bajar los volúmenes a niveles. Vale, no, me parece lógico por otro lado. Y bueno, y algo aquí un poco, aludiendo un poco a nosotros que hemos estado detrás de este proyecto, de la puesta en marcha, lógicamente la parte de coordinación es crítica, es muy importante, la mencioné y tal, pero luego después, y también lo sabemos, proyectos de estas características, lo acabas de mencionar un poco, la parte de que en conjunto se ha podido trabajar. ¿Qué destacarías en nuestro caso por parte de Amadeus, del equipo que ha gestionado esa parte de la implementación, de la puesta en marcha, del setup? ¿Qué crees que sería de alguna forma pongo aquí, algo que destacarías del equipo de Amadeus, ¿no? Que te ha acompañado, os ha acompañado a vosotros durante todo este... Dos adjetivos muy claros, la proactividad y la predisposición. En todo momento ha habido una proactividad muy importante, no de como tienes a un proveedor que te viene a implantar, no. En todo momento la proactividad ha sido esencial, ¿vale? Y la habéis demostrado en ir a más. Es decir, este proyecto se puede mejorar, este punto David lo podemos mejorar, vamos a darle media vuelta, ¿vale? La predisposición, hemos tenido calls programadas y calls no programadas. Te digo, y han habido tardes duras de desarrollo, esto no funciona, esto no va fin así. Entonces, ha sido un equipo muy, muy abierto, muy predispuesto, con el objetivo, y todo el mundo teníamos un objetivo claro, que es que la herramienta tenía que funcionar, ¿vale? No ha sido aquellas actividades que tienes con un proveedor que dices, viene, me monta aquí la puerta y se va. No. Todo momento hemos tenido el respaldo y la seguridad de que Amadeus estaba detrás y con la gorra puesta de SEAT, ¿no? Entonces, ¿qué haces? La verdad, sí, yo creo ahí solamente mencionar un poco de cara también un poco, tú lo conoces, pero de cara a la audiencia y tal, que el equipo que se ha encargado de hacer el setup, esta puesta en marcha, efectivamente ha sido un equipo de Amadeus. En este caso, para la parte del proyecto de grupos Volkswagen y de SEAT, lo que hemos hecho es eso. Directamente no ha habido luego después como otro implantador, aparte, externo, ¿qué tal? Sino que nosotros hasta que terminó, se ha hecho un equipo desde el inicio hasta el fin. Entonces, como tú decías, todos hemos tenido la misma gorra, aparte de la de Amadeus, parte de la de SEAT, entendiendo necesidades y de alguna forma intentando ser constructivos, porque el fin último era que la solución funcionara, que funcionara de la forma en la que vosotros necesitarais y bueno, creo que es muy... El primer equipo que necesitamos es que Amadeus entendiera nuestro proceso para él saber adaptarnos a nuestras necesidades. Correcto. Y en ese momento pues se han empapado nuestra política de viajes, que llegaban momentos que salía algún tema y alguien de Amadeus te contestaba la política de viaje. No, esto es así, perfecto. Es que la tenían empapada, la tenían sangre, como decías, que pues habéis metido la política en el rol al 100%. Y esto es muy necesario. Y yo creo que eso, David, también es importante porque en un proyecto de estas características, si bien es cierto que tú tienes claro lo que quieres conseguir y tus procesos y demás, durante el viaje surgen cosas, surgen
momentos en los que dices, oye, igual, ¿por qué no hacer esto otro? Oye, pues, ¿por qué no otro? Basado en nuestra experiencia, esto puede ser un best practice, ¿por qué no pensarlo? Y a lo mejor se deriva también ese feedback, ¿no?, que dices de predisposición también, del entenderlo muy bien, el que un proyecto puede estar inicialmente pensado, diseñado bajo el punto de vista de la corporación, de SEAT en este caso, pero que luego después durante el camino digas, oye, sí, igual hay cosas que habíamos pensado hacer de una manera, pero que pueden ser más eficientes o mejores o más interesantes de esta otra manera que nos proponen. Entonces, Correcto. esa parte, ¿no?, importante tenerla en cuenta y que no solamente sea el poner la herramienta como inicialmente tienes ahí en plan libro y tal, sino que de verdad adecues a lo que hay, a lo que te vas encontrando y al final saques lo mejor de la Eso es lo que solución. pienso, que no hay un traje para todos los viajes, es imposible. Sí que está claro que tenemos el domésticos, continentales y intercontinentales, pero luego hay muchas casuísticas, viajes confidenciales, viajes estratégicos, etc., que todo tiene que estar parametrizado dentro de la herramienta. Entonces, surgen temas nuevos, pues lagunas que no habíamos contemplado a la hora de parametrizar la herramienta, pues salen a flote. Siempre tienes un tanto por ciento de que van a haber nuevas mejoras. Y eso es muy importante, que bueno, que Amadeus esté integrado al 100% en este proyecto. Desde luego. Pues esto ha sido, digo yo, el resumen de la proactividad y la predisposición ha sido importante, ¿no? Que todavía sí, que todavía los contactos, hay alguna llamada fuera del scope del proyecto, decir, oye, es que esto, oye, ¿cómo funcionaba? Que me ha petado. Rápidamente lo solucionamos. A día de hoy Lógico, todavía hay un seguimiento que es importante. Y creo que es importante también, Por ejemplo, efectivamente, esa parte, ¿no? Lo que las compañías cuando hacemos implementaciones y tal, la parte de postventa, que siempre se habla y tal, que creo que es importante. No es solamente llego, oye, lo pongo, ya me has dicho que sí, y ya desaparece aquí del mapa y tal, correcto. y ya con lo que hayamos dicho, ¿no? O sea, tiene que haber un acompañamiento, luego después una fase en la que pues, se pueden hacer los ajustes, los pequeños ajustes a medida que se van necesitando, que se van encontrando cosas, y luego pues esa parte luego durante la vida del proyecto y de la vigencia, Correcto. esa parte de soporte, o sea que totalmente. La siguiente preguntilla que te quería hacer es, y lo has mencionado también, que por suerte, lo has dicho así, el COVID os ha beneficiado en que el volumen bajaba, en que había menos desplazamientos, teníais de alguna forma cierta tranquilidad porque no teníais a todos los usuarios que habitualmente están viajando, desplazándose, liquidando, etcétera. Si bien es cierto que ese volumen ha bajado y tal, y a lo mejor no sé hasta qué punto podéis tener pues puedes tener una respuesta. ¿Cuál crees que es la percepción de vuestros usuarios? Y hablo del usuario final, del trabajador de SEAT, da igual el cargo que ocupe dentro de la organización, que luego después, una vez que pone en marcha SEAT la herramienta, tiene que vivir, o sea, tiene que convivir con esta solución. ¿Cuál crees que es la experiencia? Tanto desde la parte de gestión de viajes, hace la solicitud, etcétera y tal, como luego después viaja, tal, no sé qué, Correcto. paga gasto y luego lo liquida, etcétera. ¿Cuál crees que sería la experiencia? El viajero, la primera pregunta se hace, y es normal, y yo, ¿por qué me habéis cambiado el proceso de viaje? Si antes funcionaba bien, ahora ¿por qué tenemos que cambiar a estos señores de Amadeus? ¿Por qué me tenéis que cambiar? Antes yo tenía una solución que nos iba bien. Entonces, hay que darles a entender que todo está evolucionando, ¿vale? Que vamos hacia adelante, necesitamos soluciones más compactas, soluciones que puedas ir añadiendo con terceras partes, como puede ser con Zafir, como por ejemplo una sincronización con SAP HR, es muy importante que actualmente contamos con esa sincronización, donde tenemos todo el perfil del viajero. Si el viajero mañana cambia de área, está sincronizado mañana a las 6 de la mañana y su viaje se va a imputar correctamente a su centro presupuestario. Si este señor cambia de pasaporte, etc., etc., etc. Todo eso es beneficioso para el viajero, llega a su destino, llegue con la información más trazable posible, es decir, las formas de pago. Y todo esto, cuando se lo explicas, te entran en razón, pero claro, al principio es normal decir el por qué, ¿no? Yo es que ya lo contemplábamos, es decir, no reacios, pero sí que ha sido esta campana de gas un poco de desconfianza, pero bueno, a medida de que han ido tocando la herramienta poco a poco, no tenían tanta necesidad como en años anteriores, es decir, viajo hoy, mañana otra vez viajo, han visto que la herramienta es muy friendly y es muy sencilla, es que está montado en un procedimiento que es solicito, compro, ¿qué compro? Con tus markups, con tus chinchetas, ya te ponen lo que está dentro, fuera de política, y a la hora de liquidar, cojo mis gastos, los imputo, le doy al botoncito y hay un workflow de aprobación, ¿no? Bueno, nosotros le hemos dado mucho soporte a nivel de formación. Hemos hecho, bueno, todo lo hemos hecho a nivel online, donde ha podido participar
muchos empleados de la compañía, se han hecho vídeos tutoriales de todos los procesos, fraccionados con tiempos de vídeos que no sean muy cargados para el empleado. Y bueno, a día de hoy todavía está ese empleado que o no la ha podido tocar o no la ha tocado tanto. Bueno, es un tema que llevamos, no hace un año que llevamos con la herramienta implementada, ¿no? La implementamos en junio del año pasado, julio, ahora hará este año, ¿no? Pero poco a poco la herramienta está funcionando de manera automata y es beneficiosa, pero sí que hemos contado con este punto del por qué cambiamos. Fenómeno. Que es lógico No, que ellos pues no sepan el por qué tenemos de cambiarlo. Claro, no, yo creo que lo que decías también, lo mencionamos antes con la pregunta del impacto en los procesos financieros, pero lo han mencionado también, lo decía anteriormente, que es muy importante en proyectos de estas características, esa integración, ese formar parte del ecosistema de la propia corporación y, lógicamente, la parte de perfiles es esencial, es crítica, por lo que tú has dicho, porque hay empleados que en un momento dado pueden causar baja en la compañía, porque hay empleados que de repente pasan a otro departamento, otra filial, lo que sea, y que tú tengas la posibilidad de que un usuario, por mucho que se realice algún cambio, pues tengas una trazabilidad entera de que el gasto al final se siga alocando como corresponde, etcétera. Creo que desde un punto de vista de usabilidad por parte del usuario y luego, por otro lado, desde un punto de vista financiero de cara a la imputación del gasto, es correcto. Es trazable, es que si no, es decir, si no cambiamos el centro presupuestario de tus viajes, pues llegará un momento que el control le levantará la mano y dirá, oye, ¿por qué me he quedado sin budget o porque todavía me sobra? Entonces, estos pequeños detalles que el empleado no lo ve, porque está dentro de una inmensidad, pero es cierto que está dentro del proceso. Entonces, todo eso tiene que ser muy trazable, ¿no? El tema del Travel Arranger, de decir, bueno, ¿quién es Travel Arranger? ¿Quién no es Travel Arranger? ¿Quién me puede gestionar a mí los viajes? El tema de la protección de datos. Todo esto es que, claro, no puedes decir, oye, mira, yo es que soy el soporte administrativo del área, te voy a gestionar los viajes. No, tiene que haber ahí una DPA, es decir, una autorización de datos, etc. Entonces, todo esto lo abarca el proceso. Fenomenal, David. Y ahora algo más para que, bueno, de alguna forma, como David Ródenas, te mojes ahí, que te mojes tú. ¿Cuál es tu opinión? Es decir, ¿cuál crees que, si tuvieras que decir algo a destacar de lo que es la solución en general, la solución completa, el end-to-end, ¿cuál crees que sería? O sea, ¿con qué te quedas de la solución a nivel general? Y repito, hablo como David Ródenas, owner o uno de los owners de este proyecto de implementación, ¿vale? Actor principal en la puesta en marcha. ¿Cuál sería tu percepción? ¿Con qué te quedas de la solución? Me quedo con la facilidad de uso de la herramienta, ¿vale? La herramienta sí que está dividida entre los 3 bloques de la solicitud, el booking y el expense, pero es muy intuitiva, ¿vale? De su uso y luego con la tranquilidad de que se puede parametrizar al 100% de tu política. Con la que tienes ahora, con el futuro que puedas cambiar, es una herramienta que está viva, no está acotada ni cerrada. No tengo margen de maniobra, hay mucho margen de maniobra. Entonces, yo en ese sentido me quedo con estas dos cosas, ¿no? La facilidad de uso y la adaptación que tiene a la política de viajes. Estupendo. Yo creo que también has tocado aquí un punto muy importante, que es la adaptación de la herramienta a día de hoy y a futuro, porque efectivamente no nos olvidemos que, bueno, y para muestra un botón, ahora estamos todos medio encerrados, ahora, bueno, a ver si va avanzando todo como todos esperamos, pero las cosas cambian y en la parte de liquidaciones de gastos, igual hay pequeñas adaptaciones, también cambia, lógicamente, a lo mejor no tanto, pero la parte de viajes claramente es algo que varía por momentos, o sea, proveedores que saltan, que se quitan, nuevas necesidades, ahora toda la parte de los que conocen un poco la parte de NC, de cómo las aerolíneas se distribuyen, o sea, creo que es muy importante que una solución te permita acoger, ¿no?, las necesidades del día de hoy y, por supuesto, las de mañana. Entonces, en el caso de en particular también por la parte de viajes, como dices, creo que el entorno es tan cambiante que tener una herramienta que te permita, de verdad, y además a nivel mundial, ¿vale? No solamente centrado en, no, es que yo estoy aquí en este país, entonces quiero que la herramienta haga esto y que tenga este proveedor, pero luego cuando me voy a otro sitio, igual, claro, pues lo siento mucho, pero no puedo dar cobertura. No, que tengas una solución que te permita dar respuesta a las necesidades locales allá donde tengas presencia,
creo que es algo muy importante y muy a destacar de cualquier solución que se decida implementar en todos los ámbitos a nivel corporativo. Correcto. Correcto. Vale, y por terminar y por dejar así unos minutillos tratando de ser fieles al margen, a lo que estaba comprometido, como decía Miguel Ángel al inicio de la sesión, intentar tener una horita de sesión, no extendernos mucho más para que cada uno pueda luego después dedicarse a sus quehaceres durante el resto del día. La última pregunta, para dejar luego después paso unos minutillos a preguntas y respuestas, si las hubiera, Miguel Ángel, ya nos dirás. La última que te haría, David, es ¿por qué crees que animarías a otras corporaciones a día de hoy, en estado todavía en situación de pandemia, con una limitación a día de hoy todavía importante en los viajes, con restricciones de movilidad y de desplazamiento, ¿animarías a día de hoy a otras corporaciones que puedan tener ese margen de maniobra? Y luego vemos, si queréis, cuando terminemos, antes de pasar a las preguntas, si hubiera, vemos el resultado, Miguel Ángel, de la encuesta, del sondeo que hemos hecho llegar sobre la solución, ¿vale? ¿Animarías a otras empresas que estén en esta situación de quizá pensar o quizá poder mejorar los procesos a llevar a cabo, y además a día de hoy, en estas circunstancias, a un proyecto de estas características, como has mencionado? Es que la pregunta me la hago al revés. No me veo sin un aplicativo de viajes, sin ni una política de viajes. Tengo compañeros que trabajan a lo mejor en compañías más pequeñas y dicen, pero tú allí vas, pero... Entonces, no, es que no me veo. Es decir, os estáis gastando X millones y no tenéis una política de viaje, ¿dónde vas? Recuerdo siempre que la responsabilidad es de la empresa. Tú cuando te vas a viaje, desde que te vas hasta que vuelves, es responsabilidad de la empresa. Entonces, yo tengo que tener controlado desde el minuto 1 de que te vas al minuto 1 que vuelves. Eso no está respuesta. Entonces, necesitamos una herramienta donde todo esto esté parametrizado. A nivel de seguridad, a nivel de costes y a nivel de saber dónde está, cuándo se va y cuándo vuelve este señor. Hablo también de una envergadura grande como es SEA. Pero nos ha pasado, sábado, domingo, estar en casa y, oye, el aeropuerto de tal ha cerrado. ¿Podemos tener a alguien? Pues sí, posiblemente podamos tener a alguien en ese aeropuerto. Entonces, necesitas una herramienta donde todo esto esté parametrizado. No puedes ir a golpe de emoción, creo quién ha viajado, creo que no ha viajado. Necesitas marcar una política de viajes y sobre todo también para el tema de los costes. Es que si no se te disparan los costes. Otra cosa es que sea una corporación de 50, 60 personas, pero empresas así de una envergadura grande, sí o sí se necesita un aplicativo. Sí o sí se necesita un departamento. Es lo que comentas, David, es el control el control de los costes, la gestión de gastos en todas las áreas, tanto desde la parte de luego la liquidación, y lo que decía mi compañero Javier al inicio en la presentación, que lo has mencionado tú también, el poder tener la trazabilidad de dónde están tus empleados desde que viajan, porque el duty of care de poder tener, ¿no?, el deber de cuidar al viajero, ¿no?, traducido un poco al castellano, es de la corporación. Desde el momento en el que un usuario sale para viajar por un motivo, la responsabilidad completamente es de la empresa, y tener herramientas. Y a día de hoy tenemos la suerte de que la tecnología nos da esas posibilidades, tener herramientas que nos permitan gestionar, controlar, saber dónde están, comunicarte con los empleados y poder darle asistencia en la distancia durante el viaje, es claramente ya no una necesidad, que es una obligación, como decíamos, por parte de las empresas. Entonces, correcto. Eso es una inversión que a la larga pues tiene sus frutos. Está claro que si queremos que el viajero conlleve la política de viaje, la tenga en cuenta, al fin y al cabo van a ser costes y dependiendo de la infraestructura de tu empresa pueden ser mucho dinero y mucha desviación. Completamente. David, oye, pues nada, solamente me queda darte las gracias. A vosotros por la invitación. Los datos de contacto, también está tuyo, como nos habéis dicho, en caso de que pues la audiencia quisiera hacer alguna pregunta o contactar con nosotros para alguna cosa, lo que sea, ¿vale? Para que tengamos eso. Yo no sé si quieres añadir alguna cosa más, algo. He intentado cubrir más o menos con las preguntas un poco todo el flujo, todo el ciclo, pero no sé si quieres añadir. Lo habéis explicado muy bien el proceso, cuando habéis explicado todo el proceso de la herramienta que se ha mostrado, se ha mostrado la herramienta real, tal como es, ¿no? Ha estado bastante... Perfecto. Bueno, David, una vez más, muchas gracias. Creo que hemos cumplido los 12 minutos. Igual, si hay
pregunta ahora que haya surgido por parte de la audiencia, pues en los minutos que se necesiten estamos para responder a tanto David como por parte del equipo. ¿Hay alguna pregunta que sí que os voy a trasladar? Bueno, la primera era que cómo se podían poner en contacto con vosotros. Ahí lo veis dentro de lo que es la presentación que nos han hecho. Tenéis ahí una serie de datos de contacto. De todas formas, a la persona que le interese, como compartiremos la presentación y compartiremos la grabación de la sesión, pues ahí también lo podréis encontrar y os podéis poner en contacto tanto con Amadeus como si en un determinado momento quisierais entrar en contacto con David para hacerle alguna pregunta sobre su experiencia en el proceso, pues también lo podéis hacer. De todas formas, ¿hay alguna pregunta más? Yo no sé si se querrán conectar también Javier o Sajid, por si acaso, si están ahí a tu lado, pues perfecto. Sí, están por aquí. Como estamos aquí en la misma sala por aquello de la distancia y tal, me mantengo yo como cabeza, ¿sabes? O sea, como visible, y si hubiera alguna pregunta concreta para alguno de ellos, pues lo hacen también y responden. Ok, perfecto. Lo primero de todo voy a deciros los resultados de la encuesta que se ha hecho respecto a si la empresa contaba con una solución para la gestión de viajes y gastos. Bueno, pues de la audiencia un 10% ha contestado que no tenían ese resultado. Un 37% que sí, pero que era solo para la gestión de gastos. Un 13% que sí, pero solo para la gestión de viajes. Un 33% que sí, que tenían una herramienta de gestión y un 7% nos ha trasladado que están valorándolo ahora mismo la posible implementación de este tipo de herramientas. Muy interesante, muy interesante. Fenomenal. Pues, bueno, haber participado y tomaros la molestia de responderlo, porque bueno, es interesante de cara a tener ese sondeo, ¿no? De cómo está la situación. Muchas gracias. Muy bien. Respecto a las preguntas que hay alguna que es interesante es una, ¿con qué ERP se permite la automatización en el proceso de conexión para la contabilización de las operaciones? Vale, bueno, en ese sentido deciros que nuestra solución es una solución abierta, que nosotros no somos un software que nos liguemos solamente a un ERP. Entonces, tenemos multitud de casos, desde Oracle hasta, por supuesto, SAP. Tenemos una amplia variedad y lo que nosotros hacemos a medida que existen estas necesidades, ¿vale? En la toma de contacto tomamos requerimiento y pedimos información sobre los ERP, sobre la tecnología que la empresa está utilizando. En algunos casos ocurre que a veces se mezclan pues, cambios, es decir, oye, trabajo con este, pero me voy a conectar a este otro y tal. Y entonces, a partir de ahí, lo que nosotros hacemos una consultoría en el que, de alguna forma, explicamos cómo sería la integración. Ya digo, no solamente nos centramos lo hacemos con uno con otro, porque la herramienta es súper abierta y hacemos una conexión con cualquier ERP. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta que creo que podría ir dirigida tanto a David por su experiencia personal como también a vosotros, y es que cuánto se tarda en hacer todo este proceso de integración en una herramienta como la que nos ha presentado hoy Amadeus. Vale, por mi parte, dependiendo del volumen de la corporación. Pero bueno, si te vamos a dar un plazo medio, un año necesitas trabajarla. Vale, vamos a trabajar dependiendo del volumen, dependiendo de tu política de viajes, dependiendo del número de transacciones, dónde viajo, si viajo más doméstico, europeo, pero un año, 12 meses. Claro, nosotros aquí, seguro. Y además está genial porque así tenemos una experiencia, pues eso, real, concreta, palpable, que es la vuestra de David, de SEAT, y lo que has dicho, depende mucho del volumen y depende de la complejidad también de los sistemas y depende, por supuesto, de la disponibilidad de los equipos que tienen que participar. Hay clientes en los que de alguna forma tienen que encajar también actividades a realizar y tienen que tener disponibilidad en el momento y eso puede hacer que se acorte o se extiendan los plazos. Nosotros lo que decimos de forma general, una herramienta end-to-end de forma muy genérica, ¿vale? Podría ser de alguna forma dependiendo del alcance, si el alcance es más global o el alcance es más local. Tenemos casos en los que, por ejemplo, solamente una implementación en España pues ha durado 4 meses, ¿vale? Para poder hacer una
implementación de estas soluciones. Y luego tenemos otros clientes en los que de una forma global pues hemos estado entre 8 meses, más o menos 8, 10 meses, que se puede ir, como decía David, lógicamente a 12, teniendo en cuenta que nosotros aquí una cosa es el hito del proyecto, de cuándo inicio, cuándo en teoría acabo y cuándo doy el pistoletazo, y otra cosa es cuándo inicio, cuándo acabo y luego cuándo de verdad hago lo que decíamos de los fine tune, ¿no? de las adaptaciones y tal, que lógicamente para nosotros en ese servicio de soporte y de asistencia que damos pueden durar luego algunos meses hasta llegar, como decía David, pues eso, a un año donde tengas una herramienta perfectamente implementada, puesta en marcha, up and running, como decimos, y funcionando a la perfección. No te escuchamos ahora, Miguel Ángel, o yo por lo menos. Yo tampoco. Ay. Ahora sí. Sí, perdón. Que hay otra pregunta que nos trasladan, que es en el caso de las solicitudes de viaje, si tendría que asociarse a una empresa en específico, como por ejemplo el Corte Inglés, o sea, si hay que asociarlo directamente con quién, entiendo yo, que estás gestionando. Tu plataforma online, offline, necesitas una TMC, la cual esté detrás de todo este procedimiento. Correcto. Tanto para la plataforma on como la plataforma offline, necesitas que haya una interacción con tu agencia de viajes. Claro, para añadir un poco la respuesta de David. Efectivamente, para la puesta en marcha se puede realizar de dos maneras. O bien a través de nuestra red de partner, que son las agencias de viajes que pueden poner en marcha esta solución porque revenden nuestra solución. O sea, ellos llegan, han adquirido nuestra solución y luego la ponen en marcha a nivel viajes, ¿vale? Como de forma directa por parte de Amadeus. Esto significa que nosotros directamente, como es el caso de SEAT con el grupo Volkswagen, donde tenemos un acuerdo en el que la implementación se lleva a cabo por parte directa de Amadeus a la corporación. Pero hay que mencionar, como decía David, que luego después tiene que estar una agencia de viajes por detrás para hacer lo que llamamos un poco técnicamente fulfillment, es decir, lo que es la emisión de los billetes, lo que es el servicio que luego se presta, ¿vale? La herramienta funciona, se parametriza, se engancha, está integrada y la conectamos con las agencias de viajes que dan servicio a la corporación y a partir de ahí pues todo el flujo fluye para que si un usuario necesita hacer una reserva pueda directamente meterse en su entorno corporativo, en Sitetree, y hacer la reserva. Y si en un momento dado, pues yo qué sé, te pilla en un momento en el que necesitas una asistencia de emergencia o necesitas un viaje muy complejo, algo extraño, tal, que tú puedas tener un teléfono, ¿vale? Un email, la forma en la que la agencia de alguna forma de ese servicio puedas solicitarlo y eso forme parte de la solución y esté integrado. Entonces, el usuario no se ve limitado solamente a que, oye, tengo la herramienta y ya no me puedo salir de ahí. No. Tengo la herramienta y además tengo, pues, para casos excepcionales, si así se permite, la posibilidad de contactar con la agencia de viajes. Muy bien, hay una pregunta para David directamente, que es si tenéis alguna persona que trate los datos que os facilita Amadeus antes de cargarlos en el ERP o si deis por buena la lectura de los datos del OCR de Amadeus. Estos datos son controlados en el reporting mensual que tenemos. Y también, aparte de esto del reporting que tenemos de Amadeus, eso también pasa al reporting de facturación de la agencia de viajes. Entonces, donde validamos más es al nivel de la facturación que nos presenta la agencia de viajes y todos los datos que vienen son conciliados antes de llegar a SAFIR. Todo dato que llega desde Amadeus a SAFIR previamente ha sido conciliado. Entonces ya una vez que llegan a SAFIR los damos por buenos. Claro, nosotros aquí, por añadir también, que claro, aquí tenemos que tener en cuenta que la herramienta ofrece muchas posibilidades y las empresas nos presentan muchas casuísticas. La herramienta tiene un flujo, bueno, lógicamente, primeramente hay un OCR, ¿vale? Es decir, tú sacas una foto, te captura información directamente de la foto y te lo muestra en pantalla. El usuario luego tiene la potestad, la posibilidad luego después de poder validarla, ¿vale? Si hay algún dato que no haya sido correctamente leído, que no haya sido bien expresado, el usuario lo puede editar, lo puede cambiar. La foto, lógicamente, la foto no engaña, la foto dice lo que hay y ya está. Entonces, esa foto está homologada por la agencia tributaria, ¿vale? En el caso de España, ¿vale? También está homologada por las agencias forales, ¿vale? Que tenemos, Álava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, ¿vale? Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, eso es.
y de alguna forma esa foto pues tiene carácter legal, ¿vale? Y luego después, cuando tú has tomado la foto y el usuario ha metido esa información, tenemos diferentes flujos, también lo ha comentado Javi, aparte del usuario y el aprobador, ¿vale? De auditores de viaje que pueden ver las liquidaciones y pueden hacer adecuaciones, modificaciones dentro de los tickets. Es decir, que si un usuario ha introducido de forma errónea, por lo que sea, un concepto de ticket, en vez de taxi ha puesto parking, no sé, me lo invento, por ejemplo, o algo así, el auditor, si así se considera y así se establece en el flujo, podría llegar a cambiar pues ese concepto. O el auditor, imaginaros que la cantidad es 13,50 o 13,05 y el usuario ha puesto 13,50. Al final se ve claramente que es un error de transcripción, que a lo mejor el usuario pues, lo ha podido meter mal, o a lo mejor el ticket estaba borroso y no lo ha leído correctamente, y que el auditor pueda directamente modificar, ¿vale?, esa cantidad y correcta, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues cubrimos esa parte y, como dice David, luego después lo que llega directamente, sus casos a hacer directamente, pues llega con información real. No te escuchamos, Miguel Ángel. Disculpad, es que pongo el mute y luego se me olvida quitarlo. Nos ha entrado una última pregunta que va relacionada con esto, que creo que en parte ha quedado más o menos respondida ahora, pero por si quisierais añadir algo, y es, por lo que comenta David, por lo que entiendo, es que una vez que la agencia de viajes te envía la factura, Amadeus la coteja para su contabilización. ¿Es así? Correcto, y previamente hay una conciliación. Necesitas un auditor, necesitas un partner, ¿vale? O un área que todo esto lo audite. Sobre todo a nivel de tickets, a nivel de facturación, todo va por un proceso digital y todo está cargado desde el viaje, ¿no? Pero a nivel de conciliación de dietas de kilometraje, tú necesitas una figura de un auditor para que todo esto quede validado antes de llegar a la extractación de contabilización. Muy bien. Pues perfecto. Solo indudablemente daros las gracias por vuestra participación, por Amadeus por lo que ha sido todo el webinar y David por acceder a contarnos tu caso, porque indudablemente la experiencia al final de los compañeros de penas, por decirlo de alguna manera, en este tipo de proyectos, pues yo creo que es de lo más enriquecedor. A lo largo de la presentación yo creo que ha habido una serie de comentarios interesantes. A mí siempre me gusta recalcar algunos de ellos. Uno de ellos es que indudablemente la recuperación de la economía va a llevar aparejado el incremento de los viajes corporativos, con lo cual, bueno, pues estaremos dentro de poco ante un marco en el que este tipo de herramientas tienen mayor importancia. Luego se ha hablado del amigo COVID, yo casi diría del enemigo. El enemigo COVID, ¿no? Que, bueno, pues al final nos ha llevado a unos objetivos a conseguir, como en este tipo de problemas y de soluciones. Tener una solución global, que sea end-to-end, que sea friendly, que el gasto y la gestión sea eficiente y sencilla y que además sea parametrizable a tu política, algo que se ha comentado en varias ocasiones como algo fundamental. Un tema muy interesante que se ha dicho es el tema de la formación, mucha formación para poder acometer ese cambio cultural y que sea, digamos, lo menos traumático posible. Y luego, pues que la herramienta que al final acabemos decidiendo poner para toda la gestión de nuestros viajes, pues que sea de facilidad de uso y muy importante que sea parametrizable al 100%, tanto a día de hoy como a futuro. Con esto, pues bueno, tan solo ya pues daros las gracias tanto a los ponentes como a los participantes. Deciros que la semana que viene desde ASET pues tendremos un nuevo webinar y que, importante por lo que nos han trasladado la pregunta, que si queréis el contacto con Amadeus, pues bueno, dentro de lo que es la presentación que os haremos llegar dentro de unos días y la grabación de lo que ha sido el webinar, pues ahí tenéis los contactos de las personas responsables con quienes podréis solucionar todas vuestras dudas. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en un nuevo webinar. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Chao. Gracias, Miguel Ángel, David. Gracias a todos.